Bueno, el pasado 19 de mayo salió a la venta Contra la renta básica, que es mi último libro, y es un libro donde critico, como su nombre indica, como su título indica, la renta básica. Entonces, probablemente el mayor defensor en España, el teórico más consistente y más importante en España, y de los más importantes del mundo en este aspecto, es Daniel Raventós. Y Daniel Raventós pues, ha tenido hoy la deferencia y para mí el orgullo de poder venir aquí este 22 de mayo a montar, a establecer una tertulia, un debate sobre renta básica sí o renta básica no. Creo que ha sido un debate muy apasionante y apasionado, donde los dos hemos disfrutado bastante, escuchando los argumentos del contrario y tratando de rebatirlo tan bien como hemos sido capaces cada uno de nosotros. Y efectivamente creo que esto es una tendencia, o debería ser una tendencia muy positiva. Cuando las ideologías se encierran en sí mismas, primero es triste, porque al final una ideología es para confrontarla con otra y para tratar de llegar a un acuerdo sobre quién de los dos tiene razón o qué partes de cada una tienen razón. Y segundo, porque aunque uno esté convencido, plenamente convencido de que él tiene la razón absoluta y los otros no la tienen, que podría llegar a ser el caso, aún así es bueno contrastar ideas. ¿Por qué? Porque normalmente en las críticas que hacen otras personas, aunque estén equivocadas, en las críticas que hacen, sobre todo si es gente razonable, gente inteligente, gente culta, gente leída, siempre hay un pozo de verdad que a lo mejor no has logrado incorporar adecuadamente a tus análisis, algún pozo de realidad que a lo mejor matiza alguno de tus puntos o complementa alguno de tus puntos o refuta alguno de tus puntos, y por tanto tienes que algunas partes de tu visión, de tu paradigma, modificarlas. Y en este sentido el diálogo, la confrontación de ideas creo que es esencial, y que además hay que tratar de hacerla con gente que sea lo más contraria posible a ti, porque ahí es donde se ve el mayor contraste y donde se puede ir de alguna manera a los problemas últimos que aparecen en las distintas argumentaciones. Sí, los libros uno sabe cómo los empieza pero no cómo los termina, y este caso no es una excepción. Contra la renta básica nació con la pretensión de ser un librito breve en contra de los principales argumentos a favor de la renta básica, y al final se ha convertido en un libro de casi 500 páginas donde se habla de la renta básica, pero no se habla solo de la renta básica. Se habla en general de por qué la redistribución de la renta no es justa, pero ni siquiera solo esto. También se habla más en general de por qué la filosofía política del liberalismo es la adecuada y por qué las alternativas que se han propuesto, ya sea socialdemocracia, comunismo, republicanismo, utilitarismo, feminismo, ecologismo, aunque pueden tener partes de razonabilidad, y de hecho al final del libro se intenta apreciar qué valores de cada una de estas filosofías políticas son acertados y debe incorporar el liberalismo, o ya incorpora el liberalismo, aún así, porque se intenta demostrar por qué estas filosofías políticas alternativas al liberalismo están equivocadas en general. Por tanto, sí, probablemente hoy le cambiaría el título, quizá lo llamaría El liberalismo y sus enemigos, o el liberalismo y sus adversarios, el liberalismo y sus críticos, pero bueno, creo que de todas formas el título de Contra la renta básica también es bastante descriptivo, porque al final sí que es una crítica muy exhaustiva, revisando todos y cada uno de los argumentos económicos y filosóficos que se han planteado hasta la fecha a favor de la renta básica, y en este sentido se refutan o se intentan refutar todos ellos. Y como no existe en el mundo, o al menos no conozco, un libro que sistemáticamente se dedique a criticar estos argumentos, pues creo que es un libro novedoso, incluso en la literatura internacional, un libro crítico con la renta básica y que sea exhaustivo en ese sentido, y además también que describe lo que en el fondo se consigue o se pretende conseguir, que es criticar, refutar las razones para la renta básica. Un autor, conforme va escribiendo, va evolucionando, o debería evolucionar, si no mal asunto, porque la escritura, y así me lo planteo yo, no es solo un ejercicio de vomitar un contenido intelectual, sino de aprender. Es decir, a mí, si me gusta escribir libros, no es solo porque me guste divulgar las ideas y los principios liberales. Me gusta escribir libros sobre todo porque yo los entiendo como un proyecto formativo, como un proyecto de estudio, de investigación, como un tiempo durante el cual te obligas a empaparte de prácticamente todo lo que se ha escrito sobre el tema. E inevitablemente cuando lees cosas que no sabías, pues aprendes, y cuando aprendes rectificas muchas de tus posiciones o algunas de tus posiciones, o las matizas, las complementas, las sustituyes. Y obviamente pues a mí también me ha pasado y me seguirá pasando, como no puede ser de otra manera. ¿Qué he aprendido con este último libro? Pues he aprendido a valorar mucho más los argumentos que plantean todas las restantes filosofías políticas, he aprendido a
a entender también el liberalismo, no solo, como decía Nozick, como un marco de utopías, sino también como una utopía en sí mismo que recoge muchos de los valores de otras filosofías políticas, aún sin ser conscientes de ello, he aprendido a valorar qué razonabilidad tienen algunas de las críticas que se dirigen contra el liberalismo y a tratar de plantearme cómo el liberalismo, si es que puede, podría solventar o podría atajar estos problemas y, bueno, en definitiva, creo que he aprendido a ligar el liberalismo económico y las nociones de liberalismo filosófico muy escuetas que tenía dentro de un marco más amplio, que es el que planteo en el libro y que por supuesto se revisará con el paso de los años, como no puede ser de otra manera. Lo revisaré yo mismo para mí mismo y lo revisarán otros autores, a lo mejor tumbándolo absolutamente por tierra. Pero uno desde luego aprende y corrige. Ahora mismo estoy reescribiendo mi libro contra Keynes, contra la teoría general, que lo publiqué en el año 2011, coincidiendo con el 75 aniversario de la publicación de la teoría general, y la verdad es que mi idea era reescribirlo para matizar algunas cositas, añadir alguna cita, algo que ha sido leyendo últimamente, para reforzarlo y darle más empaque intelectual. Pero lo que me estoy encontrando, veremos qué sucede en los próximos capítulos, es que lo estoy reescribiendo de arriba abajo, y lo estoy reescribiendo, aunque al final muchas de las conclusiones se mantienen, pero la forma de exponerlas, de presentarlas, de encajarlas con la propia teoría de Keynes es radicalmente distinta, y la verdad que yo creo que era el libro, este último, al que le tenía más aprecio, el que más me gustaba, el que creía que había quedado mejor, y ahora la verdad que estoy pensando, ¿cómo pude publicar esto? Entonces, creo que la evolución del autor, conforme lee, conforme reflexiona y conforme aprende, pues puede ser absolutamente radical y conviene que lo sea.